Hay una vitamina que casi todo el mundo tomamos mal y que tu pelo necesita para crecer fuerte. Hoy vas a descubrir por qué no puede faltar en tu dieta y sobre todo cómo consumirla correctamente, porque muchas veces cometemos errores garrafales que reducen su eficacia. Te vamos a decir qué alimentos tienes que tomar para conseguir unos niveles óptimos y que puedas tener un crecimiento capilar fuerte y sano. Verás que la mayoría son alimentos muy fáciles de conseguir y que los tenemos a mano en nuestra tienda o supermercado habitual, pero alguno te va a sorprender. Quédate hasta el final porque incluso tomando estos alimentos puedes seguir teniendo problemas si no lo haces bien, así que te daremos unos trucos clave para aprovechar al máximo esta supervitamina y evitar los errores más frecuentes. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! El pelo es un órgano que necesita de muchos nutrientes para poder desarrollarse adecuadamente. En cuanto hay algún déficit de algún nutriente, el pelo será de los primeros en notarlo, y esto es porque el organismo no considera el cabello como una parte esencial, sino que cuando hay escasez prioriza a otros órganos más importantes como pueden ser el cerebro o el corazón. Así es, Laura. Muchas veces hemos hablado de las proteínas, del hierro, del zinc, pero hay una vitamina que muchas veces se pasa por alto y que tiene una importancia capital en la salud de nuestro cabello. Estamos hablando, como ya habrás imaginado, de la vitamina C, porque igual ya estás tomando naranjas y aún así se te cae el pelo. Vamos a ver por qué puede pasar esto. Y es que la vitamina C es mucho más que para los catarros. Cuando hablamos de medicina capilar tiene 3 papeles súper importantes. El primero es que participa en la formación del colágeno, que como ya hemos comentado en otros vídeos, es el andamiaje de la piel y del cuero cabelludo. Es el entorno donde asienta el pelo. Si el colágeno no está bien, el pelo también lo notará en su crecimiento. La segunda función fundamental de la vitamina C es en la absorción del hierro. Esta vitamina ayuda a que el intestino absorba mejor el hierro de los alimentos y el hierro es esencial para que el cuerpo pueda fabricar el pelo de forma adecuada. Sin hierro suficiente, el folículo producirá un pelo más fino o entrará antes en fase de caída. De hecho, si has tenido anemia, también habrás visto que el pelo se queda muchas veces debilitado por la falta de hierro. Y en tercer lugar, la vitamina C tiene un fuerte papel antioxidante y ayuda a neutralizar los radicales libres. Dicho de manera sencilla, reduce el estrés oxidativo que también puede afectar a los tejidos, incluido, por supuesto, el folículo piloso. Pues dicho así, David, no tenemos ninguna duda de que hay que tener un buen aporte de vitamina C para que nuestro pelo esté sano. Pero ¿de dónde sacamos esta vitamina C? ¿De las naranjas, David? Pues Laura, las naranjas y otros cítricos como el limón, la mandarina o el pomelo, que me encanta, son una excelente fuente de vitamina C y en la zona de Castellón o Valencia en la que estamos nosotros son una maravilla, pero no son la única y no es ni mucho menos el alimento que más vitamina C contiene. ¿Pero qué me dices? Si siempre se ha relacionado la vitamina C con las naranjas. Así es, pero atento y atenta porque con estos datos vas a flipar. El alimento que se considera actualmente con más cantidad de vitamina C es una fruta originaria del Amazonas, que se cultiva principalmente en Perú y en Brasil, aunque se consume a día de hoy en todo el mundo por sus increíbles propiedades. Es un arbusto que produce una pequeña baya de color rojo violáceo que se caracteriza por su sabor intensamente ácido. Se ha llegado a decir que se trata de un superalimento porque puede aportar entre 40 y 60 veces más vitamina C que la propia naranja. Se trata del camu camu, y aquí viene el dato curioso, y es que por su acidez extrema no se suele comer a mordiscos y se suele encontrar en polvo o en cápsulas, pero lo cierto es que supera con creces a la naranja en concentración de vitamina C. Y otras frutas con muchísima más cantidad de vitamina C que la naranja son la acerola y la guayaba. Estos alimentos son muy exóticos, pero quizá no sean tan fáciles de conseguir, al menos en España, como los que ahora te diremos. Y es que hay también unos alimentos muy ricos en el supermercado o en la frutería cerca de casa y que poca gente sabe que contienen cantidades significativas de vitamina C. Estamos hablando, por ejemplo, del pimiento rojo o amarillo tomados crudos, también el perejil fresco, la col de Bruselas, la coliflor, las espinacas o el brócoli. Estos alimentos son excelentes, sabrosos y saludables, fáciles de conseguir y fáciles de consumir.
Y recuerda que además el brócoli es rico en sulforafano, con lo cual será un excelente aliado para el tratamiento del pelo, como te explicábamos en un vídeo previo. ¿Conocías todos estos alimentos con vitamina C? ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿El camu camu? ¿El brócoli? Déjalo en los comentarios que los leemos todos. Pero ojo, aquí vienen los trucos que te decíamos antes para aprovechar al máximo el contenido de vitamina C, porque mucha gente no lo hacemos bien y luego vienen las lamentaciones. El principal problema de la vitamina C es que no se puede acumular en el organismo, por lo que hay que tener un consumo mantenido en el tiempo. Es decir, no sirve para nada pegarse un atracón de naranjas y después no volver a tomar vitamina C en varios meses. Hay que ser constante. Pero por si esto fuera poco, la vitamina C es muy sensible al calor y al tiempo. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que es mejor consumir todos estos productos en crudo o muy poquito cocinados. Por ejemplo, el pimiento rojo crudo en una ensalada conservará mucho más la vitamina C que cuando lo cocinamos a la plancha. Por otra parte, si pelamos una naranja o hacemos un zumo y no lo consumimos pronto, parte de la vitamina C se irá perdiendo. Tenían razón nuestros padres y nuestros abuelos cuando nos decían eso de «bébetelo rápido que se le van las vitaminas». Por este motivo, los zumos industriales no tienen la misma vitamina C que una naranja recién pelada o que un zumo recién exprimido. Pero no solo eso, como hemos dicho antes, la vitamina C ayuda también a absorber el hierro en el intestino, así que si queremos optimizar al máximo nuestra dieta, hay un truco muy sencillo. Consiste en juntar en la misma comida un alimento rico en hierro con uno rico en vitamina C. Por ejemplo, podemos comernos un buen plato de lentejas y de postre una naranja o un kiwi, o unos garbanzos con verduras y algo de pimiento rojo crudo en la ensalada. ¿Y qué me dices de un buen bocadillo de jamón serrano acompañadito de un zumo de naranja, David? Pues eso no solamente es saludable, sino que está que te mueres. Entonces, está claro que la vitamina C es necesaria para que el pelo crezca en las mejores condiciones. Entonces, si se me cae mucho el pelo o tengo alopecia androgenética, ¿puedo tomar vitamina C y que se solucione el problema, Laura? Pues ojalá fuera así de sencillo, pero lamentablemente no lo es. La vitamina C es una pieza más del rompecabezas. Nos va a ayudar mucho, pero no debemos pensar que es un tratamiento exclusivo. Podríamos decir que la vitamina C no es una cura milagrosa, sino que debe ser un apoyo más dentro de una alimentación equilibrada y de un tratamiento personalizado. La vitamina C ayudará al colágeno, mejorará la absorción del hierro y tendrá efectos antioxidantes, pero no va a sustituir ni un diagnóstico ni un tratamiento médico cuando hay una situación de alopecia detrás. Si notas que tu caída es excesiva, ves clareos o estás preocupado, lo razonable es que te valore un especialista en medicina capilar. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.